Capítulo 1. Desmitificando la nostalgia. El mito romántico del sueño medieval. Hola, amante de la historia y compañero nocturno. Antes de que te pongas cómodo en tu cama con tu colchón de memoria, tus sábanas limpias y tu temperatura perfectamente controlada, permíteme hacerte una pregunta que va a cambiar por completo tu perspectiva. ¿Alguna vez has escuchado esa teoría tan seductora de que la gente en la Edad Media dormía mejor que nosotros? Seguramente la has visto por ahí, en YouTube, en redes sociales, en esos artículos que prometen descubrir los secretos ancestrales del buen dormir. La historia es siempre la misma. Nuestros antepasados medievales, libres de pantallas brillantes, sin el estrés del mundo moderno, viviendo al ritmo natural del sol y las estrellas, disfrutaban de un sueño profundo e ininterrumpido, que nosotros, pobres víctimas de la modernidad, hemos perdido para siempre. Suena hermoso, ¿verdad? Casi poético. Te imaginas a un campesino acostándose con la puesta del sol, durmiéndose instantáneamente sobre su humilde lecho y despertando al amanecer completamente renovado, sin ojeras, sin insomnio, sin esa sensación de haber dormido mal. Una especie de paraíso del descanso medieval. Pero aquí viene el problema, querido oyente. Esa historia es una mentira cómoda, romántica y completamente desconectada de la realidad histórica. Y hoy, durante los próximos minutos, vamos a destrozar esa fantasía de una manera tan brutal que nunca más podrás escuchar sobre el sueño medieval ideal sin reírte. Porque ¿sabes qué? Si realmente quisieras dormir como en la Edad Media, tendrías que empezar por tirar tu colchón a la basura y acostarte directamente sobre un montón de paja húmeda. Ah, pero eso es solo el comienzo. Imagínate esto. Son las 11 de la noche en tu nueva experiencia medieval. Acabas de apagar tu smartphone. Espera, no tienes smartphone. De hecho, no tienes luz eléctrica. Tu única iluminación viene de una vela que cuesta el equivalente a varias horas de trabajo, así que probablemente ya la hayas apagado para ahorrar dinero. Estás en completa oscuridad. Te acuestas en tu cama medieval, y uso comillas porque llamarle cama es un acto de generosidad extrema. Es básicamente un saco relleno de paja que no has cambiado en 3 meses, porque conseguir paja fresca es un trabajo agotador que solo haces cuando la actual ya huele tan mal que hasta tú, acostumbrado a los aromas medievales, no puedes soportarlo más. Pero antes de cerrar los ojos, tienes que lidiar con tus compañeros de lecho. No estoy hablando de tu pareja romántica, estoy hablando de las chinches. Imagina cientos, tal vez miles de pequeños vampiros esperando pacientemente a que te duermas para comenzar su festín nocturno. Cada noche es como ser el protagonista de una película de horror, excepto que los monstruos son reales, minúsculos y están hambrientos. Sientes el primer picotazo, luego otro. Tu piel comienza a arder con esa picazón insoportable que te hace querer rascarte hasta sangrar. Pero si te rascas, las heridas se infectan, y en la Edad Media, una infección puede matarte. Así que ahí estás, inmóvil, sintiendo cómo pequeñas criaturas se alimentan de tu sangre mientras intentas conciliar el sueño. Pero espera, hay más. ¿Escuchas eso? Son las ratas correteando por las vigas de madera sobre tu cabeza. De vez en cuando una se cae directamente sobre ti. Las ratas son una plaga constante, y no solo son molestas, son portadoras de enfermedades. Cada noche te acuestas sabiendo que estos roedores podrían estar cargando la peste, el tifus o cualquier otra enfermedad mortal. Y hablando de sonidos, ¿recuerdas lo tranquilo que era el mundo medieval? Olvídalo. Tus vecinos están discutiendo a gritos a través de las paredes de papel delgado de tu casa. Los cerdos del vecino están haciendo ruido. Los perros están ladrando. Las campanas de la iglesia suenan cada hora toda la noche, recordándote la hora y llamando a los fieles a la oración nocturna. Pero lo peor de todo son los sonidos que no puedes identificar. Ese crujido allá afuera, ¿es una rama o alguien tratando de entrar a robar? Ese susurro en la distancia, ¿es el viento o una banda de salteadores acercándose a tu aldea? Porque en la Edad Media, la seguridad personal es una broma cruel. No hay policía,
No hay sistemas de alarma, no hay cerraduras confiables. Tu única protección es tu vigilancia constante y, si tienes suerte, un cuchillo bajo la almohada. Así que ahí estás, acostado en la oscuridad absoluta, siendo devorado vivo por parásitos, escuchando ruidos amenazantes, en un ambiente que huele a una mezcla de sudor rancio, excrementos de animales y paja en descomposición. ¿Estás relajado? ¿Listo para un sueño reparador? Pero esto apenas es el aperitivo de nuestro banquete de horrores nocturnos medievales. Ahora, hablemos del frío. ¿Alguna vez has intentado dormir cuando tienes tanto frío que tus dientes castañean incontrolablemente? En pleno invierno medieval, tu casa es básicamente una caja de hielo con techo. Las paredes de piedra conducen el frío directamente a tu habitación. No hay calefacción central, no hay mantas eléctricas, no hay termostatos. Tu única fuente de calor es una chimenea que funciona tan mal que la mitad del humo regresa a tu habitación, haciéndote toser toda la noche. Te acuestas completamente vestido, con la misma ropa que has usado durante días porque lavarla es un lujo que no te puedes permitir frecuentemente. Tus pies están congelados dentro de tus botas, que no te quitas porque sientes que si lo haces, nunca volverás a entrar en calor. Y si vives en familia, cosa que es prácticamente inevitable en la Edad Media, estás compartiendo ese espacio diminuto con tus padres, tus hijos, tus hermanos y posiblemente algunos siervos o huéspedes. La privacidad es un concepto que simplemente no existe. Cada ronquido, cada movimiento, cada flatulencia nocturna de cualquiera de los otros ocupantes se convierte en parte de tu experiencia de sueño. Pero aquí viene la parte verdaderamente aterradora: los miedos psicológicos de la noche medieval. En tu mundo moderno, cuando escuchas un ruido extraño de noche piensas, probablemente es el gato, o se cayó algo. En la Edad Media, cuando escuchas un ruido extraño, tu mente inmediatamente salta a ¡demonios! Definitivamente son demonios. Porque para la mentalidad medieval, la noche no es simplemente un periodo de obscuridad, es la hora en que las fuerzas del mal se liberan. Los demonios, según la creencia popular, salen a cazar almas durante las horas nocturnas. Los incubos y sucubos, demonios sexuales, visitan a los durmientes para tentarlos o atacarlos. Los fantasmas de los muertos se levantan de sus tumbas para vengarse de los vivos. Ahora sabemos que estas experiencias terroríficas eran en realidad parálisis del sueño, un fenómeno neurológico en donde tu mente está despierta pero tu cuerpo está paralizado, a menudo acompañado de alucinaciones aterradoras. Pero imagínate vivir en una época en donde no tienes ni idea de lo que es la neurociencia. Para ti esa sensación de no poder moverte mientras una presencia siniestra se cierne sobre tu cama no es un problema médico, es un ataque demoníaco real. Cada noche al cerrar los ojos existe la posibilidad real en tu mente de que no despiertes como la misma persona, que durante la noche alguna entidad maligna tome posesión de tu alma. Este terror psicológico constante mantiene tu mente en un estado de hipervigilancia que hace imposible cualquier forma de descanso verdaderamente reparador. Y luego está el tema de las enfermedades nocturnas. En la Edad Media, ir a dormir es literalmente una apuesta con la muerte, no solo por las amenazas externas, sino porque tu propio lecho es un nido de patógenos. Las plugas que te pican pueden estar cargadas con la peste bubónica, la misma enfermedad que mató al tercio de la población europea. Los piojos pueden transmitir tifus, las ratas pueden portar múltiples enfermedades mortales. Cada picadura, cada pequeña irritación en tu piel podría ser el comienzo de tu sentencia de muerte. Y no hay antibióticos, no hay hospitales modernos, no hay cuidados intensivos. Si te enfermas gravemente, tus opciones de tratamiento incluyen cosas como sangrado con sanguilejas, purgas violentas y rezar mucho. Así que dime, después de escuchar todo esto, ¿sigues pensando que la gente medieval dormía mejor que nosotros? La verdad es que hemos sido víctimas de una forma particularmente perniciosa de nostalgia histórica. Nos hemos enamorado de una versión romantizada e irreal del pasado, una versión que ignora completamente la brutal realidad de la vida cotidiana en la Edad Media. Esta romantización es peligrosa porque nos impide apreciar los increíbles avances que hemos logrado en términos de confort, seguridad, salud y calidad de vida. Cuando idealizamos el pasado, minimizamos el presente
y perdemos de vista el progreso extraordinario que representa tu colchón cómodo, tu habitación silenciosa, tu casa segura y tu capacidad de dormir sin temor a ser asesinado por bandidos o poseído por demonios. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Al mismo tiempo que destruimos estos mitos románticos, vamos a descubrir algunas verdades sorprendentes sobre cómo realmente dormían nuestros antepasados. Vamos a explorar el extraño mundo del sueño bifásico, en donde la noche se dividía en 2 periodos de descanso separados por 1 hora o 2 de vigilia consciente. Vamos a examinar cómo las diferentes clases sociales experimentaban el sueño de maneras radicalmente diferentes. Y vamos a entender cómo cada uno de estos horrores que acabo de describir contribuía a crear patrones de sueño únicos que definían la experiencia humana durante siglos. Porque este viaje que estamos en... Capítulo 2. El sueño fragmentado, el patrón bifásico y la vigilia nocturna. Ahora que ya hemos destruido esa fantasía romántica del sueño medieval perfecto, es hora de adentrarnos en uno de los aspectos más fascinantes y mal entendidos de cómo realmente dormían nuestros antepasados. Prepárate para conocer algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa dormir toda la noche. El sueño bifásico. Olvídate de esas 8 horas seguidas que hoy consideramos el estándar dorado del descanso. Olvídate de acostarte a las 11 y levantarte a las 7 sin interrupción. Para la gente de la Edad Media, esa idea habría sido tan extraña como la de volar en un avión. Su noche no era una unidad continua de sueño, sino que se dividía naturalmente en 2 fases completamente distintas, separadas por un periodo de vigilia consciente que podía durar entre 1 y 3 horas. Imagínate esta escena. Es el año 1350. Estás en una aldea del norte de Francia y acabas de terminar tu cena a base de pan negro y quizás algo de potaje si has tenido suerte. El sol se ha puesto hace 1 hora y la oscuridad ha envuelto tu pequeña casa como una manta pesada y opresiva. No hay televisión que ver, no hay libros que leer bajo una luz brillante, no hay smartphones que revisar. La vela es un lujo que no puedes permitirte quemar durante horas, así que la apagas y te diriges a tu lecho. Te acuestas sobre tu jergón de paja, te cubres con tu manta áspera y pesada y, sorprendentemente, a pesar de todas las incomodidades que ya conoces, logras quedarte dormido. Pero aquí viene lo interesante. Después de unas 3 o 4 horas, te despiertas. No por una pesadilla, no por el ruido de los vecinos, no por las picaduras de chinches, aunque probablemente también estén contribuyendo. Te despiertas de manera natural, espontánea, como si tu cuerpo tuviera un reloj interno programado para este momento exacto. Son quizás las 2 de la madrugada, aunque por supuesto no tienes manera de saberlo con precisión. La oscuridad sigue siendo absoluta, el frío sigue siendo penetrante, pero tu mente está curiosamente alerta. ¿No sientes esa confusión groggy que experimentamos los modernos cuando nos despertamos en medio de la noche? Al contrario, tu mente está clara, despierta, casi más lúcida que durante muchos momentos del día. Esto, querido oyente, era el comienzo de lo que se conocía como la vigilia o el watch, un periodo sagrado de la noche que se había convertido en parte integral de la vida medieval. No era insomnio, no era una patología que necesitara ser curada. Era simplemente la forma natural en que el cuerpo humano respondía a un mundo sin luz artificial. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque estas horas de vigilia nocturna no eran tiempo perdido. Al contrario, se habían convertido en algunas de las horas más productivas, íntimas y significativas de la vida medieval. La oración, conversaciones desesperadas con lo divino. Empecemos por la actividad más común durante estas horas, la oración. Para una sociedad profundamente religiosa, donde cada aspecto de la vida estaba entrelazado con la fe, estas horas silenciosas de la noche ofrecían el momento perfecto para la conexión espiritual más profunda. Imagínate levantándote de tu lecho en plena oscuridad. El mundo está en silencio absoluto. No hay tráfico, no hay televisores encendidos en casas vecinas, no hay el zumbido constante de la vida moderna. Es un silencio tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración, el latido de tu corazón. En este ambiente,
Arrodillarte para rezar se convierte en una experiencia casi mística. Los campesinos se levantaban para recitar el Padre Nuestro, el Ave María o simplemente para hablar directamente con Dios sobre sus preocupaciones más profundas. No era una oración rutinaria y mecánica, como la que muchos hacen hoy corriendo antes de salir de casa. Era una conversación íntima, desesperada, vital con lo divino. Porque, ¿recuerdas todas esas amenazas que exploramos en el capítulo anterior? El miedo a las enfermedades, a los bandidos, a los demonios, a las malas cosechas o la muerte súbita. Estas no eran preocupaciones abstractas, eran peligros reales y constantes que podían materializarse en cualquier momento. Así que cuando un campesino se levantaba a medianoche a rezar por la protección de su familia, por la salud de sus hijos, porque las cosechas no se perdieran por una tormenta inesperada, no estaba cumpliendo con un ritual vacío. Estaba luchando por su supervivencia psicológica en un mundo que parecía constantemente al borde del colapso. Imagínate a una madre medieval, arrodillada en la oscuridad fría de su choza, susurrando desesperadamente a la Virgen María mientras su hijo pequeño tose violentamente en la cama compartida. No tiene antibióticos, no tiene termómetros, no tiene pediatras, solo tiene su fe y sus oraciones. Cada palabra que susurra en la oscuridad es un acto de supervivencia emocional, una manera de mantener la cordura en un mundo donde la muerte de los niños era devastadoramente común. Y los monjes y monjas llevaban esto a un nivel completamente diferente. En los monasterios, estas horas nocturnas eran el momento de los maitines y laudes, servicios religiosos que comenzaban en las horas más profundas de la noche. Imagínate el claustro de un monasterio a las 2 de la madrugada, figuras encapuchadas moviéndose silenciosamente por pasillos de piedra fría, sus pasos resonando suavemente en la oscuridad, dirigiéndose a la capilla donde sus voces se unirían en cánticos gregorianos que penetraban el silencio nocturno como lanzas de sonido sagrado. Para ellos, estas horas no eran solo de oración individual, eran el momento cuando toda la comunidad se reunía para enfrentar juntos la oscuridad, tanto literal como metafórica. Era su manera de declarar que no se someterían al terror de la noche, que su fe era más fuerte que cualquier demonio que pudiera acechar en las sombras. El trabajo nocturno, cuando cada hora cuenta. Pero la vigilia nocturna no era solo espiritual, también era profundamente práctica y económica. En un mundo donde cada hora de luz era preciosa y donde la supervivencia dependía del trabajo constante, estas horas de oscuridad consciente se convertían en una oportunidad invaluable para realizar tareas que no requerían luz solar. Las mujeres medievales se convertían en expertas en aprovechar estos momentos. Imagínate a una campesina levantándose de su lecho, encendiendo cuidadosamente una pequeña lámpara de aceite, un lujo que solo se permitía para tareas esenciales, y sentándose en un rincón de su choza para hilar ulano. Bajo la luz parpadeante y débil, sus manos trabajaban automáticamente, con la destreza que viene de años de práctica. Cada hebra que hilaba era ropa para su familia, protección contra el frío mortal del invierno. No era un pasatiempo relajante como podríamos imaginar hoy, era una carrera contra el tiempo y la muerte. Porque cuando llegara el invierno, la diferencia entre tener suficiente ropa abrigada y no tenerla podría ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para sus hijos. Así que estas mujeres trabajaban en la oscuridad, con los dedos entumidos por el frío, los ojos forzados al máximo para ver bajo la luz insuficiente, porque cada minuto de trabajo nocturno era un minuto ganado a la supervivencia. O piensa en una panadera urbana levantándose en las horas más profundas de la noche para comenzar el proceso de amasado que resultaría en el pan del día siguiente. En la oscuridad de su pequeña cocina, con solo el resplandor de las brasas moribundas de su horno, amasaba la masa con movimientos precisos y experimentados. El pan tendría que estar listo para cuando abriera el mercado, porque en un mundo competitivo donde la comida era escasa, llegar tarde significaba perder ventas que su familia no podía permitirse perder. Los hombres también tenían sus tareas nocturnas. Un carpintero podía usar estas horas para afilar sus herramientas, reparar mangos de martillos o trabajar en proyectos delicados que requerían concentración absoluta. Imagina a un herrero preparando sus materiales para el día siguiente, organizando hierro y carbón, limpiando su fragua en la oscuridad casi total.
Era una logística compleja y peligrosa, trabajar con metal y fuego en condiciones de poca visibilidad, pero la lógica económica era implacable. Cada hora que podías extraer de la noche era una hora ganada para la productividad del día siguiente. Y entonces estaba el aspecto social de la vigilia, que tal vez sea el más sorprendente para nosotros los modernos. En una época sin entretenimiento masivo, sin Netflix, sin redes sociales, estas horas nocturnas se convertían en momentos preciosos de conexión humana. Era común que los vecinos se visitaran durante la vigilia. Si veías una pequeña luz en la ventana de la casa de al lado, era una invitación tácita. La gente se reunía en grupos pequeños, compartiendo el calor de una sola vela, intercambiando historias, chismes, preocupaciones del día. Imagina la intimidad de estas reuniones. Voces susurrando en la oscuridad, caras iluminadas apenas por el parpadeo de una llama, secretos compartidos en el silencio absoluto de la noche. Estas no eran conversaciones superficiales sobre el clima o el trabajo. En un mundo donde la muerte acechaba constantemente, donde las noticias viajaban lentamente y donde la incertidumbre era la única constante, estas reuniones nocturnas se convertían en sesiones de terapia grupal, en intercambios de información vital, en reafirmaciones de que no estaba solo en la vasta y peligrosa oscuridad. Las historias que se contaban durante estas horas ayudaban a preservar la cultura oral. Leyendas de héroes locales, cuentos de santos milagrosos, advertencias sobre peligros específicos de la región. Todo esto se transmitía de persona a persona, de generación a generación durante estas íntimas reuniones de luz y calor humano. Imagínate a un grupo de campesinos reunidos en una choza durante una noche de invierno particularmente brutal. Fuera el viento aúlla y la nieve se acumula contra las paredes. Dentro, 4 o 5 personas se apiñan alrededor de una pequeña llama, compartiendo no solo su calor físico, sino también sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Un viejo cuenta sobre el invierno terrible de hace 10 años y cómo sobrevivieron. Una mujer comparte rumores sobre extraños que fueron vistos cerca de la aldea vecina. Un joven habla sobre sus planes para la próxima temporada de siembra. Estas conversaciones no eran entretenimiento, eran supervivencia comunitaria. La información compartida durante estas horas podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Saber qué plantas habían ayudado a otros a sobrevivir una hambruna, qué señales indicaban la llegada de bandidos, qué remedios habían funcionado para ciertas enfermedades, todo esto se transmitía en estos círculos íntimos de luz y calor humano. La intimidad medieval. Amor en condiciones imposibles. Y por supuesto, está la cuestión de la intimidad conyugal. El silencio y la relativa privacidad de las horas de vigilia también las convertía en el momento preferido para los encuentros íntimos entre parejas. Pero aquí es donde la realidad medieval choca brutalmente con nuestras concepciones modernas de romance y privacidad. Porque incluso estos momentos íntimos estaban sujetos a las limitaciones draconianas de la vida medieval. Primero, la privacidad era un concepto prácticamente inexistente. Como ya mencionamos, era común que familias enteras compartieran no solo la misma habitación, sino a menudo la misma cama. Así que cualquier intimidad tenía que desarrollarse en silencio absoluto, con otros miembros de la familia durmiendo a pocos centímetros de distancia. Imagínate intentar tener un momento romántico sabiendo que tus hijos, tus padres ancianos y posiblemente algunos sirvientes están durmiendo a menos de 1 metro de ti. Cada susurro, cada movimiento, cada respiración tenía que ser calculada para no despertar a nadie. La espontaneidad era imposible, la intimidad se convertía en una operación militar cuidadosamente planeada. Segundo, la Iglesia Católica había establecido reglas estrictas sobre la sexualidad conyugal. No solo había días del año donde las relaciones íntimas estaban prohibidas. Durante la Cuaresma, los domingos, días santos, días de ayuno, sino que también había regulaciones sobre las posiciones permitidas y el propósito del acto. La sexualidad era vista puramente como un medio para la procreación, no para el placer.
y esto influenciaba cada aspecto de la intimidad nocturna. Imagínate la presión psicológica de estos encuentros, el miedo a cometer un pecado, la preocupación por despertar a otros miembros de la familia, la incomodidad física del entorno frío y poco higiénico y la constante amenaza de embarazos que en una época sin medicina moderna podrían resultar fatales para la madre. La vigilancia, guardián de tu propia supervivencia. Y finalmente, y quizás lo más crucial para la supervivencia, la vigilia nocturna era un tiempo de vigilancia activa. En un mundo sin sistemas de seguridad, sin fuerzas policiales efectivas y sin luz pública, la noche traía temores reales y constantes. Estas horas de vigilia se convertían en un sistema de alarma temprana contra el peligro. Los campesinos se levantaban para revisar sus animales, asegurándose de que no hubiera lobos merodeando cerca del rebaño, verificando que las cercas siguieran intactas, escuchando atentamente cualquier sonido inusual que pudiera indicar la presencia de ladrones. Era un trabajo aterrador, salir a la oscuridad absoluta, armado tal vez con un bastón o un cuchillo rudimentario, para enfrentarte a amenazas que podían incluir desde animales salvajes hasta bandidos armados. En los castillos, los guardias hacían sus rondas, pero incluso en los hogares más humildes, cada miembro de la familia adulta se convertía en centinela. Las madres se levantaban para verificar que sus hijos siguieran respirando, porque la muerte súbita infantil era común y aterradoramente impredecible. Los padres se levantaban para escuchar si había ruidos sospechosos al exterior, para verificar que el fuego no se hubiera extendido peligrosamente, para asegurarse de que ningún intruso hubiera encontrado una manera de entrar. Estas no eran precauciones paranoides, eran necesidades de supervivencia basadas en amenazas reales. Los registros históricos están llenos de relatos de aldeas saqueadas durante la noche, de ganado robado, de casas incendiadas por bandidos. La diferencia entre una familia que sobrevivía y una que perdía todo a menudo dependía de su capacidad para detectar el peligro antes de que fuera demasiado tarde. El regreso al segundo sueño. Después de 1 o 2 horas de esta vigilia, tiempo dedicado a la oración, el trabajo, la socialización, la intimidad o la vigilancia, la gente medieval regresaba a sus lechos para el segundo sueño. Este periodo final de descanso los llevaba hasta el amanecer, completando su extraño y funcional ciclo de sueño bifásico. Pero aquí viene una de las preguntas más fascinantes de todo este fenómeno. ¿Era este patrón de sueño bifásico una adaptación natural del cuerpo humano o solo una respuesta forzada a las circunstancias brutales de la vida medieval? Algunos investigadores modernos del sueño argumentan que el sueño bifásico medieval podría ser, de hecho, el patrón natural del sueño humano liberado de las imposiciones artificiales de la vida moderna. Sugieren que, antes de la luz eléctrica, antes del trabajo industrial con horarios fijos, antes de la cultura que equipara el sueño continuo con el éxito, los humanos naturalmente dormían en estos dos segmentos separados. La evidencia para esta teoría es intrigante. Cuando los investigadores han aislado a personas modernas de toda luz artificial durante semanas, manteniendo solo la iluminación de velas y fuego, muchos desarrollan espontáneamente patrones de sueño bifásicos. Sus cuerpos, liberados de las señales artificiales de luz, parecen regresar a este patrón ancestral. Pero la teoría alternativa, y probablemente más precisa, es que el sueño bifásico medieval era más una necesidad impuesta por las circunstancias que una elección biológica natural. La combinación de factores, la necesidad de vigilancia constante, la ausencia de luz artificial eficiente, los requerimientos de trabajo que no podían esperar a la luz del día y la necesidad psicológica de actividades que contrarrestaran el terror de la oscuridad absoluta, creaban un ambiente donde el sueño fragmentado no solo era inevitable, sino funcionalmente necesario. Y aquí reside una de las ironías más profundas de nuestra era moderna. Mientras que nosotros nos obsesionamos con lograr 8 horas continuas de sueño, gastando fortunas en colchones, aplicaciones de monitoreo del sueño y suplementos para dormir, nuestros antepasados medievales habían desarrollado un sistema que,
a pesar de todas sus incomodidades e inconvenientes, podría haber estado más alineado con nuestros ritmos biológicos naturales. Pero, antes de que empieces a fantasear sobre adoptar el sueño bifásico como la solución a tus problemas de insomnio modernos, recuerda todo el contexto que hemos explorado. El sueño bifásico medieval no existía en el vacío, era parte de un sistema completo de vida que incluía amenazas constantes a la supervivencia, incomodidad física extrema, inseguridad perpetua y una ausencia total de los lujos y protecciones que hoy damos por sentados. Capítulo 3. Un lecho de sufrimiento. Las camas y el mobiliario del descanso. Muy bien, querido compañero nocturno, ahora que ya entiendes cómo funcionaba el extraño ritmo del sueño medieval, es hora de abordar una pregunta aún más fundamental. ¿Sobre qué diablos dormía esta gente? Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque las diferencias en lo que consideraban una cama no solo nos revelan las brutales divisiones de clase de la época, sino que también nos muestran hasta qué punto hemos evolucionado en términos de confort básico. Prepárate para un viaje que va desde lo absolutamente miserable hasta lo ostentosamente lujoso, porque la mecha entre cómo dormía un campesino y cómo dormía un rey era tan abismal que parecían estar viviendo en planetas completamente diferentes. El suelo cruel, la realidad de los más pobres. Empecemos por abajo, bien abajo, con la vasta mayoría de la población medieval, los campesinos, siervos y la creciente clase baja urbana. Para ellos, la idea de una cama, tal como la entendemos nosotros, era tan remota como la idea de viajar a la luna. Imagínate siendo un campesino en la Inglaterra del siglo XIII. Acabas de terminar otro día agotador trabajando la tierra del señor feudal desde el amanecer hasta el anochecer. Tus manos están agrietadas y sangrantes. Tu espalda duele por haberte inclinado todo el día para plantar o cosechar. Y cada músculo de tu cuerpo grita de dolor. Todo lo que quieres es descansar. Entras a tu casa, y uso el término generosamente porque es más bien una choza de una sola habitación con paredes de barro y paja, un techo que gotea cuando llueve y un suelo de tierra apisonada que se vuelve lodoso cada vez que hay humedad. ¿Y tu cama? Tu magnífica cama es el suelo. Literalmente el suelo de tierra dura, cubierto, si tienes mucha suerte, con una capa de paja o heno que has extendido como si fuera la alfombra más lujosa del mundo. Pero aquí viene el detalle que realmente va a hacerte apreciar tu colchón. Esa paja no es fresca, no la cambias cada noche como cambiarías sábanas. De hecho, si eres como la mayoría de campesinos, esa paja lleva ahí semanas, posiblemente meses. ¿Por qué? Porque conseguir paja fresca es trabajo adicional en una vida que ya está llena de trabajo hasta los topes. Tienes que cosecharla, transportarla y dedicar tiempo que necesitas para otras tareas de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa con la paja vieja? Se convierte en algo que hoy consideraríamos una pesadilla de higiene. Se compacta bajo tu peso corporal, perdiendo cualquier suavidad que pudiera haber tenido inicialmente. Se humedece con tu sudor, con la humedad del ambiente y a veces con goteras del techo. Comienza a oler, atrae insectos, se convierte en hogar de ratas y matones que hacen sus nidos en ella. Y lentamente, muy lentamente, comienza a descomponerse. Imagínate acostarte noche tras noche sobre esta superficie que es dura como una roca, húmeda, maloliente y llena de vida no deseada. Cada vez que te mueves, escuchas el crujido seco de la paja antigua. Cada vez que respiras profundamente, inhalas el olor rancio de la materia orgánica en descomposición. Y cada pocos minutos, sientes algo pequeño y con patas correteando sobre tu cuerpo. Algunos campesinos, si tenían un poco más de recursos o tiempo, podían permitirse el lujo de meter esta paja en un saco tosco hecho de tela basta. Este era el comienzo rudimentario de lo que podríamos llamar un colchón, aunque usar esa palabra sigue siendo un acto de generosidad extrema. Era básicamente un saco gigante relleno de material vegetal que servía como una barrera mínima entre tu cuerpo y el suelo frío y duro. Pero incluso este lujo venía con sus propios problemas únicos. El saco se ensuciaba rápidamente y era prácticamente imposible de lavar. El relleno se movía constantemente, creando bultos incómodos en lugares inconvenientes. Y cuando el saco desarrollaba agujeros, cosa que pasaba inevitablemente con el uso y el tiempo, la paja comenzaba a derramarse, convirtiendo tu área de descanso en un desastre esparcido. La durabilidad era una broma cruel.
Mientras que tu colchón moderno puede durar fácilmente 10 años o más manteniendo su forma y soporte, estos sacos de paja medievales necesitaban ser rellenados constantemente. La paja se compactaba en cuestión de días o semanas, perdiendo cualquier capacidad de amortiguación y convirtiéndose en poco más que una tela fina sobre el suelo duro. Y luego estaba el problema de la temperatura. Dormir directamente sobre el suelo significaba que estabas expuesto al frío que subía desde la tierra. En invierno, esto no solo era incómodo, era potencialmente mortal. El suelo de tierra podía estar literalmente congelado, y sin ningún aislamiento real entre tu cuerpo y esa superficie helada, pasabas la noche luchando contra la hipotermia. Muchos campesinos desarrollaban problemas de salud crónicos directamente relacionados con sus condiciones de sueño. Reumatismo, por la exposición constante al frío y la humedad, problemas de espalda por dormir sobre superficies duras e irregulares, infecciones cutáneas por la exposición constante a la suciedad y los parásitos, y problemas respiratorios por inhalar noche tras noche el aire viciado de la paja en descomposición. El ascenso social, la clase media emergente. Subiendo un pequeño peldaño en la escala social, encontramos a la clase media emergente de la Edad Media, artesanos gremiales, comerciantes prósperos y profesionales urbanos. Aquellos con un poco más de recursos económicos podían permitirse un pequeño salto de calidad en su descanso, aunque para nuestros estándares actuales la experiencia seguiría siendo rudimentaria. Estos individuos ya poseían armazones de madera más elaborados, no simples plataformas sobre el suelo, sino estructuras elevadas que separaban al durmiente de la tierra fría. Imagínate un marco rectangular de madera tosca, a menudo construido por el mismo dueño o por un carpintero local, con cuerdas entretejidas que creaban una superficie de soporte básica. Este simple hecho de elevar al durmiente del suelo ya era un avance significativo. Reducía drásticamente la exposición directa al frío que subía desde la tierra, limitaba el acceso de muchos parásitos terrestres como las ratas y proporcionaba un espacio debajo de la cama que podía usarse para almacenamiento, un lujo invaluable en casas pequeñas donde cada centímetro de espacio era preciado. Sobre estas estructuras, en lugar de paja suelta, se colocaban sacos más generosamente rellenos de lana. La lana, aunque considerablemente más cara que la paja, ofrecía ventajas sustanciales. Era más duradera, proporcionaba mejor aislamiento térmico y era menos propensa a atraer insectos. Tenía la capacidad de mantener sus propiedades aislantes incluso cuando se humedecía ligeramente, una característica crucial en las viviendas medievales donde la humedad era constante. Si el bolsillo lo permitía, y estamos hablando de realmente prósperos comerciantes o artesanos de élite, algunos podían aspirar a rellenos de plumas. Las plumas, especialmente de ganso o pato, se consideraban el epítome del confort para este segmento de la población. Proporcionaban un acolchamiento superior y una sensación más suave que cualquier otro material disponible. Pero no debemos imaginar la suavidad de un edredón o almohada moderna. Estos sacos de plumas se compactaban con el tiempo y requerían ser ahuecados o golpeados regularmente para mantener su forma y volumen. Era común ver a las amas de casa dedicando tiempo cada mañana a airear y reorganizar el relleno de sus camas, una tarea que se había convertido en parte de la rutina doméstica diaria. Un artesano exitoso en una ciudad como Brujas, Florencia o Londres podría enorgullecerse de tener una cama con un marco de madera sólida, quizás incluso decorado con tallas simples y un jergón de lana de calidad. Estas camas a menudo se transmitían de generación en generación, convirtiéndose en herencias familiares valiosas. Los inventarios de bienes de la época registraban la posesión de una cama con relleno de lana como un activo significativo, a veces valuado tanto como las herramientas de trabajo del artesano. Pero incluso en este nivel social mejorado, los problemas persistían. La higiene seguía siendo un desafío constante. Los sacos de lana o plumas eran difíciles de limpiar y comenzaban a desarrollar olores después de meses de uso. Los armazones de madera se convertían en refugios ideales para chinches y pulgas, que se escondían en las grietas y junturas durante el día para emerger y alimentarse durante la noche. Finalmente, en la cúspide de la pirámide social, encontramos a la nobleza y la realeza, donde las camas se transformaban en algo mucho más que simples lugares para dormir. Se convertían en símbolos monumentales de estatus, poder, riqueza y autoridad. No se trataba simplemente de comodidad, sino de una exhibición teatral del poder de su linaje. Imagínate entrando en la cámara principal de un castillo en el siglo XIV. Lo primero que captaría tu atención sería la cama, dominando el espacio como un altar dedicado al poder terrenal. Estas no eran simples estructuras para dormir, eran manifestaciones arquitectónicas de autoridad. La estructura misma era una obra de arte, enormes camas con doseles imponentes construidas con maderas finas como roble o nogal, intrincadamente talladas por los mejores artesanos de la época.
Los postes que sostenían el dosel eran verdaderas columnas decorativas, a menudo tan elaboradas como las que podrías encontrar en una catedral. Estos doseles no solo eran decorativos, cumplían funciones vitales de privacidad y protección térmica, que exploraremos en detalle. Las cortinas que colgaban de estos doseles eran en sí mismas manifestaciones de riqueza extrema, hechas de brocado, terciopelo o sedas importadas, materiales increíblemente caros que a menudo viajaban miles de kilómetros desde Oriente a través de las peligrosas rutas comerciales. Estas telas estaban profusamente bordadas con hilos de oro y plata verdaderos. Los diseños incluían escudos heráldicos que proclamaban el linaje de la familia, emblemas familiares que contaban historias de conquistas y alianzas, o escenas bíblicas que demostraban la piedad del propietario. Un ejemplo extraordinario de esta magnificencia puede verse en los inventarios supervivientes del duque John de Berry, famoso por su colección de libros de horas y su riqueza ostentosa. Sus descripciones de camas revelan estructuras que costaban tanto como castillos pequeños, con cortinas valoradas en sumas que podrían alimentar aldeas enteras durante años. Pero estas camas cumplían funciones que iban mucho más allá de la simple ostentación. En los grandes salones de los castillos, donde a menudo dormían varias personas, desde sirvientes de alto rango hasta guardias personales o damas de compañía, las cortinas ofrecían un rudimentario pero vital sentido de intimidad. Podían cerrarse completamente, creando un pequeño cuarto privado dentro de la habitación más grande, un refugio personal en medio del bullicio constante de la vida cortesana. Incluso reyes y reinas solían tener cortesanos durmiendo cerca por razones de seguridad y servicio. En un mundo donde el asesinato político era una amenaza real y constante, tener guardias leales durmiendo en la misma habitación no era paranoia, era supervivencia. Las cortinas ofrecían el único respiro de esa vigilancia constante, el único momento donde la realeza podía experimentar algo parecido a la privacidad. Más allá de la privacidad, las cortinas cumplían una función práctica indispensable: la retención de calor. Las inmensas estancias de los castillos, con sus techos altísimos y sus paredes de piedra masiva, eran notoriamente difíciles de calentar. Incluso con grandes chimeneas ardiendo constantemente, la mayor parte del calor se perdía en el vasto espacio aéreo. Las cortinas del dosel creaban un microclima más cálido alrededor de la cama, atrapando el calor corporal y el aire caliente en un espacio mucho más pequeño y manejable. Era una forma primitiva pero efectiva de climatización personal. El aire dentro de los doseles cerrados podía ser varios grados más cálidos que el resto de la habitación, una diferencia que podía significar la distinción entre una noche de relativo confort y una noche de sufrimiento por el frío. Los colchones de la nobleza estaban generosamente rellenos de plumas de la más alta calidad, no solo de ganso o pato, sino a veces incluso de cisne, proporcionando una superficie lujosamente mullida que era el máximo confort disponible en la época. Estos colchones eran acompañados por abundantes sábanas de lino fino, un material que requería un procesamiento laborioso y costoso que lo convertía en un lujo reservado para los muy adinerados. Las camas también contaban con múltiples mantas y colchas, a menudo acolchadas para mayor calidez, y múltiples almohadas también rellenas de plumas. La cantidad de textiles involucradas en una sola cama noble podría representar el trabajo de docenas de artesanos durante meses. Pero aquí viene un aspecto fascinante de estas camas de lujo. A menudo servían como centros de poder político y social. No era raro que nobles y reyes recibieran visitantes, realizaran audiencias o incluso condujeran negociaciones importantes desde sus camas. La cama se convertía en una especie de trono horizontal desde donde se ejercía autoridad y se tomaban decisiones que afectaban a miles de personas. Imagínate a un duque medieval, sentado erguido entre los cojines de su elaborado lecho, aún en ropa de dormir pero claramente en control absoluto, mientras recibe reportes de sus capitanes, escucha peticiones de sus vasallos o discute tratados con embajadores extranjeros. Las cortinas parcialmente cerradas añadían un aire de misterio y autoridad a estos encuentros. El contraste brutal, medieval versus moderno. Ahora, para realmente apreciar la revolución que ha ocurrido en el confort del sueño, hagamos una comparación directa entre cada uno de estos niveles medievales y lo que consideramos estándar hoy en día. El campesino medieval durmiendo sobre paja húmeda y compactada experimentaba una superficie que cambiaba constantemente, degradándose día a día hasta convertirse en algo más duro que el suelo original. Su colchón absorbía humedad, olores y se convertía en un ecosistema completo de parásitos.
Comparado con cualquier colchón moderno, incluso el más básico disponible hoy en día, la diferencia es abrumadora. Nosotros tenemos colchones diseñados científicamente para proporcionar soporte ergonómico que se mantiene constante durante años, materiales hipoalergénicos que repelen ácaros y bacterias, ventilación activa que previene la acumulación de humedad, durabilidad que permite que el mismo colchón mantenga sus propiedades durante una década o más. Es la diferencia entre dormir sobre una superficie viva y cambiante que trabaja activamente en contra de tu comodidad versus una superficie estable y diseñada específicamente para optimizar tu descanso. El colchón de la clase media medieval había alcanzado un avance significativo en comodidad relativa para su época, pero aún estos lujos medievales palidecen frente a lo que también consideramos básico hoy. Sus colchones requerían mantenimiento diario, ahuecado, reorganización, reemplazo frecuente del relleno. La higiene era un desafío constante y el soporte para el cuerpo era irregular e inconsistente. Un colchón moderno de gama media ya incorpora tecnologías que habrían sido inimaginables para la nobleza medieval. Espuma viscoelástica que se adapta a la forma del cuerpo, sistemas de muelles independientes que eliminan la transferencia de movimiento, tratamientos antimicrobianos incorporados en los materiales y diseños zonales que proporcionan diferentes niveles de soporte para diferentes partes del cuerpo. Y en la cima de la sociedad medieval, los nobles se enfrentaban alimentados de plumas que representaban el máximo lujo disponible. Pero aún estos carecían de cualquier soporte estructural real. Las plumas se movían y se desplazaban, creando huecos y hundimientos que hacían que la alineación de la columna vertebral fuera prácticamente imposible. A pesar de las sábanas de lino fino y las múltiples mantas, mantener la higiene seguía siendo un desafío perpetuo. Un colchón de alta gama moderno no solo iguala la suavidad de las plumas medievales, sino que la combina con soporte científico preciso, regulación de temperatura activa, durabilidad excepcional e higiene casi perfecta. Hemos tomado lo mejor del lujo medieval, la suavidad y el confort, y lo hemos combinado con tecnología que elimina todos sus inconvenientes. La cama como símbolo social. Pero tal vez lo más revelador de esta exploración es lo que nos dice sobre la naturaleza misma de la sociedad medieval. Las camas no eran simplemente lugares para dormir, eran declaraciones de estatus, símbolos de posición social y marcadores de identidad tan importantes como la ropa que usabas o la casa donde vivías. En una época donde los muebles eran escasos y costosos para la mayoría, cada pieza que poseías adquiría un significado que trascendía su función práctica. Para la nobleza, una cama con dosel no era simplemente un lugar para dormir, era un centro de poder, un escenario para la autoridad y un símbolo visible de su posición en la cumbre de la sociedad. Para la clase media emergente, una cama con armazón de madera y relleno de luna era una declaración de éxito, una muestra tangible de que habían logrado elevarse por encima de la subsistencia básica. Era tanto una comodidad práctica como un símbolo de aspiración social. Y para los campesinos, incluso ese simple saco de paja representaba la diferencia entre tener algo que llamar propio y dormir directamente sobre la tierra como los animales. Era un marcador mínimo pero crucial de dignidad humana en un mundo que ofrecía muy pocas concesiones a la comodidad personal. Esta marcada diferenciación en las camas refleja una sociedad donde la movilidad social era extremadamente limitada, donde nacer en una clase particular determinaba no solo tu ocupación y tus oportunidades, sino también la calidad básica de tu descanso nocturno. Era un mundo donde el confort físico era un privilegio reservado para unos pocos, no un derecho básico como lo consideramos hoy. En nuestro próximo capítulo, vamos a sumergirnos en un aspecto aún más desafiante de la experiencia del sueño medieval, los compañeros no deseados que compartían esas camas, porque si pensabas que dormir sobre paja dura era malo, espera hasta que conozcas íntimamente a las criaturas que hacían de cada noche una batalla literal por el descanso. Capítulo 4. Compañeros no deseados. Parásitos, suciedad e higiene precaria. Espero que después del capítulo anterior hayas desarrollado una nueva apreciación por tu colchón y tus sábanas limpias. Pero si pensabas que dormir sobre paja dura y húmeda era el colmo de las molestias nocturnas medievales, tengo noticias para ti. Apenas hemos arañado la superficie del horror, porque ahora vamos a adentrarnos en lo que realmente convertía cada noche medieval en una experiencia de terror viviente. Los compañeros de cama no invitados. Y cuando digo compañeros de cama, no me refiero a tu cónyuge o a tus hijos.
Me refiero a un ejército literal de criaturas hambrientas, microscópicas y no tan microscópicas, que consideraban tu cama su restaurante personal de 5 estrellas, y a ti, su plato principal. Prepárate porque este capítulo va a ser un viaje a través del zoológico más nauseabundo que puedas imaginar. Un ecosistema completo de parásitos que hacía de cada momento de descanso una batalla épica por la supervivencia. Y al final, vas a entender por qué el concepto de dormir como un bebé habría sido una broma cruel para cualquier persona medieval. Las chinches, los vampiros microscópicos. Empecemos con las reinas indiscutibles del terror nocturno medieval, las chinches. Estas pequeñas criaturas escurridizas y sedientas de sangre habían convertido el acto de dormir en una experiencia que habría hecho que Drácula se sintiera avergonzado de su falta de eficiencia. Imagínate esto. Es medianoche en tu choza medieval. Has logrado finalmente acomodarte en tu jergón de paja. Has encontrado una posición relativamente cómoda a pesar de todos los bultos e irregularidades y estás comenzando a relajarte después de otro día agotador. Tus músculos empiezan a distenderse, tu respiración se hace más profunda y por un momento, solo por un momento, piensas que tal vez esta noche vas a lograr dormir un poco. Y entonces comienza el banquete. Las chinches medievales no eran las criaturas relativamente raras que conocemos hoy en día. Eran una presencia omnipresente, inevitable y devastadoramente eficiente. Durante el día, se escondían en cada grieta imaginable. Las uniones de los marcos de madera de las camas, las costuras de los jergones, las hendiduras en las paredes de barro, incluso en los pliegues de tu ropa. Eran maestras del escondite, prácticamente invisibles hasta que llegaba su hora de comer. Pero cuando caía la oscuridad y detectaban el calor de tu cuerpo, emergían como un ejército bien organizado. No era una picadura ocasional aquí y allá. Era un ataque coordinado de cientos, posiblemente miles de pequeños vampiros que convertían tu piel en un buffet libre. La sensación era indescriptible para los estándares modernos. Imagínate cada centímetro de tu cuerpo siendo atacado simultáneamente por pequeñas agujas calientes. Tu piel se convertía en un mapa de ronchas rojas e inflamadas. La picazón era tan intensa que te hacía querer arrancarte la piel, pero rascarse solo empeoraba la situación, creando heridas abiertas que podrían infectarse en un mundo sin antibióticos. Pero aquí viene lo verdaderamente diabólico de las chinches medievales. Su saliva contenía un anticoagulante natural que hacía que las picaduras siguieran sangrando mucho después de que la criatura hubiera terminado de alimentarse. Despertabas no solo cubierto de ronchas, sino también con pequeñas manchas de sangre por toda tu ropa y tu lecho. Era como si hubiera sido víctima de un ritual satánico en miniatura. Y no había escape. No existían los insecticidas modernos. No había manera de fumigar una casa medieval. Las chinches se habían adaptado perfectamente a la vida humana medieval, evolucionando durante milenios para convertirse en las compañeras de cama más eficientes y persistentes de la historia. Los registros de la época, aunque no siempre explícitos sobre estos temas considerados menores, ocasionalmente revelan la desesperación de la gente. Cartas personales mencionan noches sin descanso debido a las bestias que muerden, y los inventarios de bienes a veces incluyen referencias al reemplazo frecuente de paja y ropas de cama, una práctica que sabemos ahora era un intento desesperado de controlar las infestaciones. Las pulgas, saltarinas de la muerte. Si las chinches eran las reinas del terror nocturno, las pulgas eran las atletas olímpicas del reino de los parásitos. Estas pequeñas criaturas saltarinas habían perfeccionado el arte de la movilidad, convirtiendo cada movimiento humano en una oportunidad para un nuevo ataque. Las pulgas medievales no solo vivían en las camas, sino que constituían un ecosistema móvil que te acompañaba durante todo el día. Saltaban desde tu ropa de cama a tu vestimenta matutina, trabajaban contigo al trabajo y regresaban a casa a reproducirse en la comodidad de tu jergón. Era como tener una peste que nunca habías pedido y que se alimentaba exclusivamente de tu sangre. Pero aquí viene lo aspecto verdaderamente aterrador de las pulgas medievales.
eran portadoras de muerte. Estas no eran simples molestias que causaban picazón, eran vectores biológicos de algunas de las enfermedades más devastadoras de la historia humana. La peste bubónica, esa pesadilla que borró del mapa a un tercio de la población europea durante el siglo XIV, viajaba principalmente en las barrigas de las pulgas. Cada picadura no era solo una molestia, era una ruleta rusa biológica. La pulga que te picaba en la oscuridad de tu cama podría haber estado alimentándose previamente de una rata infectada y ahora estaba depositando la muerte directamente en tu torrente sanguíneo. Imagínate la paranoia psicológica de esto. Cada picadura de pulga, cada pequeña irritación en tu piel podría ser el comienzo de tu sentencia de muerte. Y no había manera de saberlo hasta que fuera demasiado tarde. Los síntomas de la peste podían tardar días en manifestarse, tiempo suficiente para que hubieras infectado a tu familia, tus vecinos y cualquier persona con la que hubieras tenido contacto. Los medievales sabían, aunque no entendieran exactamente los mecanismos, que las pulgas estaban relacionadas con la enfermedad. Los registros de la época frecuentemente mencionan intentos desesperados de controlar las poblaciones de pulgas durante los brotes de peste. Pero con la tecnología y el conocimiento limitado de la época, estos esfuerzos eran prácticamente inútiles. Las pulgas se reproducían con una eficiencia aterradora. Una sola pulga hembra podía poner hasta 50 huevos al día, y estos huevos se desarrollaban felizmente en la paja húmeda y sucia de las camas medievales. En cuestión de semanas, una infestación menor podía convertirse en una plaga que hacía la vida literalmente insoportable. Los piojos, compañeros de viaje permanentes. Si las chinches controlaban las noches, las pulgas dominaban los días, los piojos habían establecido residencia permanente en los cuerpos de prácticamente toda la población medieval. Estos parásitos habían logrado lo que ningún otro invasor había conseguido: la colonización completa y permanente de la humanidad medieval. Los piojos no eran visitantes ocasionales, eran residentes de tiempo completo. Vivían en tu cabello, en tu barba si eras hombre, en las costuras de tu ropa y se movían por tu cuerpo con la confianza de propietarios legítimos. Habían establecido 3 colonias principales en cada cuerpo humano: los piojos del cabello, los piojos del cuerpo y los piojos púbicos, cada uno especializado en su territorio. La sensación constante de tener piojos era como una tortura psicológica de bajo nivel que nunca terminaba. Era una picazón persistente e implacable que te acompañaba las 24 horas del día. No podías concentrarte completamente en ninguna tarea porque siempre había una parte de tu mente ocupada con la irritación constante en tu cuero cabelludo o la sensación de algo moviéndose entre los pliegues de tu ropa. Pero los piojos no eran solo una molestia, también eran transmisores de enfermedades graves. El tifus, una enfermedad que podía matar en cuestión de días, viajaba principalmente a través de los piojos del cuerpo. Durante las guerras medievales, cuando los soldados pasaban semanas sin poder cambiar de ropa o bañarse, las epidemias de tifus transmitida por piojos mataban más combatientes que las espadas enemigas. Lo más desesperante de los piojos era su resistencia a todos los métodos de control disponibles en la época. Podías quemar tu ropa si tenías ropa de repuesto, cosa que la mayoría no tenía. Podías afeitarte completamente la cabeza, una medida extrema que muchos tomaban periódicamente. Podías intentar ahogarlos con aceites o ungüentos, si es que podías permitirte tales lujos, pero inevitablemente regresaban, reinfestando tu cuerpo desde las ropas de otras personas, desde superficies compartidas o simplemente desde los huevos que habían logrado sobrevivir a tus esfuerzos de exterminación. Los piojos se habían vuelto tan omnipresentes en la vida medieval que encontrar uno en tu cuerpo no causaba alarma o disgusto, era simplemente parte de la experiencia humana normal. Las referencias históricas a despiojarse aparecen en documentos de la época con la misma naturalidad que nosotros podríamos mencionar cepillarnos los dientes. Las garrapatas, vampiros del campo. Para aquellos que vivían en áreas rurales, que constituían la vasta mayoría de la población medieval, las garrapatas añadían otra dimensión de horror a la experiencia nocturna. Estas criaturas, más grandes y más persistentes que las pulgas o las chinches,
se adherían a la piel humana con una tenacidad que desafiaba todos los intentos de remoción. Las garrapatas medievales no se conformaban con una comida rápida como sus primas más pequeñas. Se instalaban para una estancia prolongada, enterrando sus cabezas profundamente en la piel y alimentándose durante días. Mientras se alimentaban, se hinchaban hasta convertirse en pequeñas bolsas de sangre que colgaban de tu cuerpo como frutas grotescas. Intentar remover una garrapata era un procedimiento delicado y peligroso. Si no lo hacías correctamente, la cabeza se quedaba enterrada en tu piel, casi garantizando una infección. Pero dejarla allí tampoco era una opción, porque las garrapatas transmitían una variedad de enfermedades que podían causar fiebres prolongadas, parálisis e incluso la muerte. Los campesinos que trabajaban en los campos estaban constantemente expuestos a las garrapatas. Regresaban a casa cada noche con nuevos pasajeros no deseados, y el ritual de revisar el cuerpo en busca de garrapatas se había convertido en una parte esencial de la rutina nocturna. Era una inspección que requería ayuda porque las garrapatas tenían la molesta costumbre de adherirse en lugares que uno no podía ver o alcanzar fácilmente. El ecosistema de la paja podrida. Pero los parásitos que atacaban directamente el cuerpo humano eran solo una parte del problema. La paja y el heno, que constituían la base de la mayoría de las camas medievales, se convertían, con el tiempo, en ecosistemas completos de vida no deseada. Imagínate tu jergón de paja después de varios meses de uso. La humedad del sudor corporal, combinada con la inevitable humedad ambiental de las casas mal ventiladas, había convertido el interior de tu colchón en un ambiente perfecto para el crecimiento de moho y hongos. Cada noche, al moverte sobre este lecho, liberabas nubes de esporas que flotaban en el aire y que inhalabas directamente a tus pulmones. El moho no solo creaba un olor rancio y nauseabundo que impregnaba toda tu ropa y tu cuerpo, también liberaba toxinas que podían causar problemas respiratorios crónicos, dolores de cabeza persistentes y una sensación general de malestar que los medievales no tenían manera de conectar con sus condiciones de sueño. Dentro de esta paja húmeda y mojosa prosperaba toda una comunidad de criaturas más grandes. Las ratas y ratones habían hecho sus nidos creando madrigueras que honeycombs throughout your sleeping surface. Every night, you weren't just sharing your bed with insects, you were literally sleeping on top of rodent cities. Estos roedores no simplemente eran molestias ruidosas que corrían sobre ti durante la noche, eran portadores de enfermedades aún más devastadoras que las que transportaban los insectos. Las ratas en particular eran el reservorio principal de la peste bubónica, y sus pulgas eran los vectores que transmitían la enfermedad a los humanos. Pero incluso sin considerar las enfermedades, la simple presencia de estos animales convertía cada noche en una experiencia de ansiedad constante. El sonido de sus pequeñas garras rascando dentro de la paja, el ocasional ratón que corrían directamente sobre tu cuerpo, la sensación de movimiento underneath you that wasn't your own, todo esto contribuía a un estado de hipervigilancia que hacía imposible el sueño profundo y reparador. La ausencia brutal de higiene. Para entender completamente por qué estos parásitos prosperaban de manera tan espectacular en la vida medieval, necesitamos examinar la realidad de la higiene personal y doméstica de la época. Y aquí es donde la comparación con nuestros estándares modernos se vuelve verdaderamente impactante. Imagínate un mundo sin agua corriente dentro de las casas, sin grifos que pudieras abrir para un flujo constante de agua limpia, sin la capacidad de calentar grandes cantidades de agua fácilmente. El acceso al agua potable era una cuestión logística importante que requería planeación, esfuerzo físico y a menudo costaba dinero. En este contexto, el agua se usaba con extrema moderación. Se priorizaba para beber y cocinar, necesidades absolutas de supervivencia. Lavarse el cuerpo completo era un lujo ocasional, algo que podía ocurrir una vez por semana si tenías suerte, una vez por mes si eras como la mayoría de la gente, o incluso menos frecuentemente si vivías en condiciones de particular escasez.
El seo a menudo era aún más limitado gracias a que los cuerpos no lavados contribuyen su aroma acre del sudor rancio, la grasa corporal acumulada y los diversos olores de partes del cuerpo que no habían visto agua limpia en semanas. La ropa de cama, cuando existía más allá de mantas básicas, rara vez se lavaba a fondo. La ropa de cama era cara y difícil de reemplazar, así que se usaba durante meses o incluso años sin una limpieza profunda. El lavado consistía generalmente en airear las telas, exponerlas al sol y al viento en un intento de disipar los malos olores y, quizás, de forma inconsciente, matar algunos gérmenes. Pero este lavado superficial era totalmente ineficaz para eliminar la suciedad incrustada, los aceites corporales acumulados, las células muertas de la piel y los residuos de comida que se adherían firmemente a las fibras. Cada noche, al acostarte, estabas envolviendo tu cuerpo en textiles que habían acumulado meses de desechos humanos orgánicos. El ambiente olfativo, una sinfonía de olores. Si hemos hablado de lo que se veía y se sentía en las camas medievales, no podemos ignorar lo que se olía. El ambiente olfativo de un dormitorio medieval era una experiencia sensorial que habría resultado absolutamente insoportable para una nariz moderna. Imagínate la combinación: la paja rancia y húmeda reliberando el olor dulzón y nauseabundo de la materia vegetal en descomposición, el moho y los hongos añadiendo sus propias notas terrosas y húmedas, los cuerpos sin lavar. Contribuyen el aroma acre del sudor rancio, la grasa corporal acumulada y los diversos olores de partes del cuerpo que no habían visto agua limpia en semanas. Esto añade el sentido de la comida sucia, impregnada con meses de sudor, saliva y otros fluidos corporales. El aire estancado de habitaciones mal ventiladas, donde las ventanas, si las había, rara vez se abrían para conservar el escaso calor. Y en muchos casos, el olor de los animales domésticos que compartían el espacio habitacional para aprovechar el calor mutuo. Los orines y defecaciones accidentales, inevitables en un mundo sin baños internos y donde levantarse durante la noche era peligroso, añadían sus propias contribuciones aromáticas al ambiente. Los orinales, cuando se usaban, no siempre se vaciaban inmediatamente, especialmente durante las noches frías de invierno, cuando salir de la casa representaba una miseria adicional. Este cóctel olfativo no era solo desagradable, era potencialmente peligroso para la salud. La teoría médica dominante de la época, la teoría de los miasmas, sostenía que las enfermedades eran causadas por mal aire o mal aire que emanaba de la materia en descomposición y la suciedad. Aunque esta teoría era científicamente incorrecta en sus mecanismos específicos, había una base empírica en sus observaciones. Los ambientes sucios y malolientes efectivamente estaban correlacionados con tasas más altas de enfermedad, aunque no por las razones que los medievales creían. La suciedad y los malos olores eran indicadores de condiciones que favorecían la proliferación de actuales vectores de enfermedades, bacterias, virus y parásitos. La batalla perdida contra los invasores. Los medievales no eran completamente pasivos frente a estas invasiones parasitarias. Desarrollaron una variedad de estrategias para combatir a sus compañeros de cama no deseados, aunque la mayoría de estos esfuerzos resultaron ser inefectivos o solo temporalmente útiles. Una estrategia común era el reemplazo periódico de la paja. Cuando la infestación se volvía absolutamente insoportable, las familias dedicaban días completos a sacar toda la paja vieja, limpiar el área lo mejor que podían y traer paja fresca. Era un trabajo agotador que requería la participación de toda la familia y los resultados eran frustrantemente temporales. La nueva paja podía proporcionar alivio durante unas pocas semanas, pero inevitablemente los parásitos regresaban. Las chinches y pulgas que se habían escondido en las grietas de las paredes de madera o barro, los huevos que habían sobrevivido en rincones inaccesibles y la reinfestación desde fuentes externas garantizaban que el ciclo comenzara nuevamente. Algunos intentaban combatir los parásitos con humo. Quemaban hierbas específicas como romero, lavanda o ajenjo, creyendo que el humo alejaría o mataría a los insectos. Mientras que algunas de estas hierbas efectivamente tenían propiedades repelentes menores, el efecto era mínimo y temporal. Además,
Llenar una habitación mal ventilada con humo creaba sus propios problemas de salud. Otros intentaban usar aceites o ungüentos que se creía que repelían insectos. Estos tratamientos, cuando estaban disponibles y eran asequibles, podían proporcionar algún alivio temporal. Pero sin entender la biología de los parásitos o tener acceso a insecticidas efectivos, estos esfuerzos eran como intentar vaciar el océano con una cuchara. La realidad psicológica del terror nocturno. Más allá del malestar físico directo, la presencia constante de estos parásitos creaba una carga psicológica que es difícil de comprender para nosotros hoy en día. Imagínate nunca tener la certeza de que puedes acostarte y relajarte completamente. Cada noche era una apuesta sobre qué tan severo sería el ataque de esa noche particular. Esta ansiedad nocturna se compoundaba con todos los otros miedos que ya hemos explorado: el miedo a ladrones, demonios, incendios y enfermedades. El resultado era una población que sufría de lo que hoy reconoceríamos como estrés crónico severo, mantenida en un estado de hipervigilancia que hacía imposible el sueño verdaderamente reparador. La falta de sueño profundo tenía efectos en cadena en todos los aspectos de la vida medieval. La capacidad cognitiva reducida afectaba la toma de decisiones. La resistencia física disminuida hacía más difícil el trabajo manual que constituía la mayor parte de la actividad económica. El sistema inmunológico comprometido aumentaba la susceptibilidad a las enfermedades que los mismos parásitos transmitían. Era un círculo vicioso perfecto. Las malas condiciones de sueño debilitaban la salud general, lo que hacía más difícil mejorar las condiciones de vida, lo que perpetuaba las malas condiciones de sueño. El contraste con la modernidad. Para truly appreciate la revolución que ha ocurrido en la higiene del sueño, considera tu rutina nocturna moderna. Te duchas con agua caliente y jabón, eliminando la suciedad del día y los aceites corporales acumulados. Te cambias a ropa limpia específicamente diseñada para dormir. Te acuestas en sábanas que lavas semanalmente, en un colchón designed to resist mites and bacteria. Tu habitación tiene ventilación controlada que mantiene el aire fresco sin comprometer la temperatura. Tienes acceso a insecticidas efectivos si alguna vez experimentas una infestación. Los materiales sintéticos modernos son inherentemente menos hospitalarios que los materiales orgánicos medievales. Si experimentas incluso una sola chincha en tu cama moderna, lo consideras una emergencia que requiere intervención profesional inmediata. Los medievales vivían con thousands of them every single night y no tenían más remedio que aceptarlo como normal. La diferencia no es solo en confort, es en la experiencia fundamental de qué significa descansar, de sentirse seguro y limpio en tu propia cama. Hemos pasado de considerar a los parásitos como compañeros inevitables de la vida humana a eliminarlos casi completamente de nuestra experiencia nocturna. En nuestro próximo capítulo vamos a explorar otro aspecto fundamental que hacía del sueño medieval una experiencia miserable: el sonido constante y las condiciones climáticas extremas que convertían cada noche en una batalla contra el ambiente mismo. Porque si pensabas que los parásitos eran suficiente tortura, espera hasta que descubras cómo el ruido y el clima medievales conspiraban para asegurar que, incluso si lograras ignorar a las criaturas que te devoraban, el mundo externo se encargaría de mantenerte despierto.